Buenas noches con todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche tenemos el placer de tener dentro de nuestros invitados al señor Roberto Vieira Portugal, quien postula con el número 7 al Senado de la República. El Instituto de Innovación Política lleva el mensaje de los políticos a todos sus seguidores para que emitan un voto responsable. Y en esta noche de crisis política en nuestro país, dado los hechos ocurridos el día de hoy, el mensaje de los políticos es mucho más importante y que éste llegue a la población de manera clara y directa, como lo hacemos en el Instituto de Innovación Política y Estrategia de Gobierno. Y para que nos diga quién es Roberto Vieira y cuáles son sus experiencias, porque es ex senador de la República y una persona muy trajinada en el mundo político de nuestro país, dejo en el uso de la palabra al señor Roberto Vieira Portugal. Adelante, señor Roberto. Ante todo, muchas gracias, señor Ferradas, por darme la oportunidad de poderme dirigir a todos sus seguidores a través de sus diversas plataformas. Quien habla ha sido congresista de la República durante casi 4 años. Fui elegido por la ciudad de Lima durante la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Lastimosamente, no tuvimos mayoría en el Congreso y eso evitó que nosotros pudiéramos realizar todas las propuestas que nos habíamos planteado para sacar este país adelante, principalmente en la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad y mejorar la economía y el bienestar de las personas. En ese momento éramos apenas 18 congresistas oficialistas contra 73 congresistas de oposición, que algo inexplicable, porque la verdad digno de estudiar, teníamos casi un 95, por no decir 99% de parecido en lineamientos principalmente económicos. Pero lastimosamente la lideresa de Fuerza Popular cumplió su palabra cuando manifestó que iba a gobernar desde el Congreso y lo hizo, algo que va en contra de la Constitución porque nosotros tenemos un gobierno presidencial y no parlamentario, pero fue contra la Constitución, fue contra los intereses del país, prefirió destruir antes que construir y nos llevó pues a este desastre político que ha llevado que en 10 años o menos de 10 años tengamos 9 presidentes de la República, no 8 por la persona que se va a elegir el día de mañana, 9, porque no hay que olvidarse de que Mercedes Arauz juramentó también como presidenta en el Congreso y al final no asumió. O sea, entramos en una crisis de inestabilidad política causado por una irresponsabilidad de una lideresa que pudo haber hecho o haber apoyado para hacer las grandes reformas del país, para sacar a nuestra gente de la extrema pobreza, darle mejor calidad de vida, luchar contra la anemia, luchar contra muchos males que afectan nuestro país y desarrollarlo a nivel de infraestructura, modernización del Estado, etcétera, etcétera. Tuvimos esa gran oportunidad, pero la señora Keiko Fujimori prefirió destruir antes que construir. Muy bien, todos sabemos que desde esos años, como usted bien señala, se han sucedido presidencias y cada una no ha cumplido con las expectativas del pueblo. Sin embargo, sabemos que muchos congresistas han procurado reelegirse. ¿Qué tiene usted que decirnos respecto de eso, señor Roberto? Bueno, mi experiencia cuando fui congresista en el 2016 me llevó a la conclusión de que la reelección es importante para aquellas autoridades que hacen bien las cosas. Y además, porque la Constitución te da la libertad de elegir.
y es el pueblo quien debe tomar la decisión si su candidato es un candidato que ha hecho bien las cosas. Yo creo que tiene derecho el pueblo o la libertad de reelegirlo, pero si no lo ha hecho, tiene también de postergarlo y darle el desprecio a través del voto, ¿no? Correcto. En esta nueva etapa, el Parlamento va a ser bicameral y es una nueva etapa en la que van a darse, digamos, la experiencia también con los novatos. Entonces, como usted bien señala, es necesario políticos de carrera, políticos con experiencia. Y sabemos de su trabajo que usted ha sido uno de los primeros opositores a la extracción de los recursos marinos que viene desarrollándose de manera legal e ilegal por la República de China. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor Roberto? Bueno, gracias por la pregunta. Es verdad, fui el primer congresista no solo en denunciar a la mafia china que nos roba nuestros recursos hidrobiológicos, afectando un sector tan importante como es la pesquería, destruyendo una industria que nos ha costado años en construirla, digamos la industria de consumo humano, principalmente a partir de la década de los 80, 90, donde se inicia la pesca, por ejemplo, de la pota, el calamar grande. Y los chinos, esta pesca ilegal de chinos que no respetan, no estoy generalizando, porque hay empresarios también que van de acuerdo a ley, como debe ser, pero yo estoy hablando de los ilegales, de estos piratas del mar que con sus barcos de 500, 800 y 1000 toneladas de capacidad de bodega, con una tecnología de punta, pescan frente a nuestras 200 millas y muchas veces se meten dentro de nuestras 200 millas, o sea, dentro de nuestra casa, y nos roban nuestros recursos con una tecnología de punta. Ahora muchos dirán, sí, pero ellos tienen derecho a pescar en aguas internacionales, o sea, en la puerta de tu casa. Es verdad, pero también no deja de ser verdad que el impacto es totalmente negativo porque ahí pescan de manera indiscriminada, no tienen veda, no tienen controles, no tienen nada y pescan un recurso como la pota que es un producto hidrobiológico que tiene una diferencia y una, digamos, marcada característica a diferencia de la pota en Chile y de la pota en Argentina o el calamar en Argentina. Nuestra pota, que es el calamar grande, alimentado principalmente de nuestro oro azul, como el anchoveta y otros recursos que que viven dentro de nuestro territorio marítimo, definitivamente nos impacta porque esta flota tiene tecnología de punta, porque se ponen en la puerta de nuestra casa marítima, es como una muralla que no dejan que el recurso se pegue a la costa, dándole así la facilidad al pescador artesanal de poderlo pescar cerca y no tener que salir tan lejos para ir a pescarlo, porque como lo vuelvo a decir, esta flota que en su momento cuando lo denuncié hace 12 años, hablábamos de 200 a 300 embarcaciones, actualmente son 600, que se encuentran frente a Galápagos en Ecuador por el momento, pero que sabemos que dentro de unos meses se van a aparecer y se van a poner en la puerta marítima de los peruanos. Y como pescan sin control, como no hay regulación, como hacen lo que le da la gana, terminan perjudicando a la industria peruana de consumo de recursos hidrobiológicos, terminan perjudicando al eslabón más débil que es el pescador, terminan perjudicando la economía de nuestro país porque ese producto que ellos se lo llevan de manera fácil y que es peruano, porque esa pota es dentro de un cardumen peruano, termina en el mismo mercado que va a nuestros recursos hidrobiológicos que nuestro pescador y nuestro pequeño empresario armador, o sea, el dueño de la embarcación, paga impuestos, paga un petróleo carísimo de 15 a 20 soles,
paga por todo el proceso que se hace en las plantas, genera miles de puestos de trabajo. En cambio, ellos no, ellos lo capturan, hacen transbordo en un barco madrina, tienen un combustible subsidiado, prácticamente gratuito, que el propio Estado chino los abastece en alta mar, porque vienen estos barcos petroleros y como un grifo los abastece para que nos sigan perjudicando, para que sigan pescando sin control y para que dañen nuestra pesquería, porque como lo vuelvo a decir, mientras nosotros paramos en cierto momento para que ese recurso se pueda reproducir, ellos no, ellos pescan los 365 días al año sin ningún tipo de control. Y lo más grave es que no solamente pescan sin control, sino que además tienen ellos logística en puertos peruanos, como lo denuncié en su momento, y que espero que las autoridades o el próximo gobierno, y si nos toca llegar a nosotros a asumir la responsabilidad del 28 de julio, vamos a evitarlo. Nosotros no vamos a darle puerto a esos barcos para darles mantenimiento, en otras palabras, para cepillarle los colmillos al león para que nos devore. No lo vamos a hacer. Entonces, resumiendo, fui la primera persona en denunciar a la flota china, a esta mafia china pesquera que nos roba nuestros recursos, y fui también la primera persona en dar el juego de Odebrecht. Ya. Hemos perdido el audio, señor Roberto. Hola. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Sí, parece que se ha ido la señal. Sí, parece que ha tenido alguna dificultad el candidato. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Darle la bienvenida a nuestra eh, vicepresidente, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, quien, como de costumbre, nos acompaña en nuestras entrevistas. Muy bien, al parecer el candidato va a reingresar. Muy bien, al parecer el ex congresista y candidato ha tenido una dificultad. Esperamos que se pueda volver a conectar en breve. Ahí está, ya lo tenemos. Adelante, candidato. Bien, habíamos perdido el audio, candidato, por favor. Ya, ahora sí. Se fue, se fue la señal y bueno, resumiendo, fui la primera persona en denunciar a la flota pesquera china, fui la primera persona en alentar los intereses que había chinos ilegales que nos roban nuestros recursos hidrobiológicos de hacerse de puertos en el Perú. Al final, una empresa, Costco Shipping, que es Chancay, y también fui la primera persona en denunciar el acuerdo con Odebrecht, el robo más grande que ha habido en la historia republicana del Perú, que se calcula que la sobrevaloración de obras que hicieron durante los años desde la época de Toledo hasta el 2015, 14, 15, está por encima de los 50.000 millones de soles. Estamos hablando de cerca de 15.000 millones de dólares. Si eso lo podemos, digamos, graficar o dar un ejemplo de lo que significa, es
ponerle 7, 8 veces agua y desagüe a 5 millones de peruanos que no lo tienen. Muy bien. Nos habla un poco de su trayectoria, ¿no? Y que es muy bien conocida, por cierto, en sendos informes periodísticos y las instituciones administrativas correspondientes. Volviendo al tema de la eh, crisis que estamos viviendo, candidato, ¿cree usted que el Perú ha dejado de ser un país presidencialista para ser un país parlamentarista? Lo que sucede, no tanto así, porque el presupuesto lo fija el gobierno. El gobierno maneja el 99,6 o 99%, un poquito más, un poquito menos, pero 99% del presupuesto. Y el Congreso maneja el 0,6, menos del 1% del presupuesto nacional. El Ejecutivo es el que deriva los presupuestos a los gobiernos regionales, también a través de los gobiernos regionales van a las municipalidades, a los gobiernos locales, a todas las instituciones del Estado. O sea, el gobierno realmente es presidencial. Lo que pasa es que la señora Keiko Fujimori ha hecho lo que le ha dado la gana con la Constitución y ha convertido su frustración de no ser presidenta en aprovecharse de su mayoría parlamentaria para destruir todo lo que a ellos o va en contra de sus intereses, ¿no? Que no son los intereses nacionales, porque si hubiéramos visto nosotros o seríamos testigos de que sus mayorías, porque hasta ahora han mantenido mayoría, claro, ya no se va a repetir la del 16 que tuvo 73 parlamentarios, pero hasta ahora último tiene mayoría en el Congreso y es la bancada más numerosa y no construyen. O sea, díganme ustedes una ley importante o trascendente de fuerza popular que lidera la señora Keiko Fujimori que, digamos, podamos resaltar. Yo creo que no encontramos ninguna, pero sí encontramos muchas que han favorecido a ciertos sectores económicos como AFPs, banca, casinos, grupos grandes, ¿no? Grupos grandes donde la mayoría de peruanos han sido postergados. Muy bien. Para que continúe con la entrevista, dejo en el uso de la palabra a mi colega, la vicepresidente, abogada y politóloga del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación del instituto, agradecer al candidato Roberto Vieira por haber aceptado nuestra invitación y el día de hoy estar pues con nosotros, acompañándonos para ser este nexo que buscamos ser desde el instituto entre la población y la política, ¿no? Para que no se sientan alejados del tema político. Una de las preguntas, señor candidato, que muchas de las personas que nos siguen se hacen es en relación a la inseguridad, ¿no? En la libertad, este tema pues ha cobrado mucha importancia, ya que constantemente vivimos bajo la zozobra de pues el tema de las extorsiones, los asesinatos. De llegar, en este caso, al Congreso, ¿cuáles serían sus principales propuestas en relación a la seguridad ciudadana? Bueno, uno de los principales, digamos, aportes que creo yo para combatir la inseguridad ciudadana, definitivamente es la reforma de los penales. Y ahí va con el tema de la privatización. Yo soy un invitado de APP, no pertenezco al partido, pero de llegar al gobierno le voy a proponer al señor Acuña para privatizar las cárceles. Yo considero que las cárceles no deben estar en urbanizaciones cerca de la ciudad, porque eso trae inseguridad. Sabemos que las cárceles se han convertido en nidos de máster y doctorado de la delincuencia. O sea, en lugar de que el preso
entre y pueda reinsertarse a la sociedad mediante una capacitación, un apoyo psicológico, etcétera, etcétera, al final terminan peores. Entonces, vemos que desde los penales salen la mayoría de extorsiones. Desde los penales se dirige gran parte del sicariato. Desde los penales se cobran cupos. O sea, desde los penales realmente se ha convertido en un nido de inseguridad. Entonces, yo soy de las personas que pienso que los penales se deben de retirar y a través de las Fuerzas Armadas que tienen terrenos, espacios, no estoy hablando dentro de su infraestructura militar, pero ellos a veces tienen espacios que lo tienen, digamos, inutilizados, muertos. ¿Por qué no llevar a los más peligrosos a esos campos militares? Llevar a los más peligrosos, llamemos sicarios, terroristas, narcotraficantes, violadores de niños con consecuencia de muerte. ¿Por qué no llevarlos ahí para que estén en custodia, perdón, de las Fuerzas Armadas y en lugar de darle a esos cabitos que hacen servicio militar obligatorio propina, que no pasan ni de 200 soles al mes, pagarles pues sus 1.500 soles y que ellos custodien para que estos criminales no salgan y no tengan ningún tipo de facilidades para seguir operando desde las cárceles? Es una de mis propuestas. Y todos los que son delitos menores pueden ir definitivamente a un establecimiento donde no contribuya con la inseguridad de la ciudadanía. Estamos hablando de gente que a veces es condenada por algún tipo de delito menor. Y esto hay que tenerlo claro, ¿por qué? Porque los presos nos cuestan a los peruanos un promedio de 1.000 millones de soles, con todo, con todos los gastos habidos y por haber, psiquiatra, comida y todo, nos sale como 1.000.000, como 1.000 millones de soles al año. O sea, es carísimo. Y yo creo que ese dinero nosotros lo podemos destinar a alimentar a nuestra gente, a ayudar a tantas personas que necesitan agua y desagüe, que es tan importante para la salud, principalmente para combatir la anemia y la desnutrición. Porque no solamente es un tema de proteína, es un tema de calidad del agua. La calidad del agua que consumimos los peruanos en gran parte es agua que no está en condiciones salubres para darle una calidad de vida a nuestros ciudadanos, ¿no? Yo sí pienso que que uno de los principales temas son los penales. Y segundo, atacar el tema de la corrupción que hay en los sistemas judiciales. Porque la corrupción al final trae inseguridad, porque los jueces y fiscales terminan y los policías, estamos hablando de los malos elementos, ¿no? Porque hay muchos que son destacados, pero los malos elementos terminan siendo cómplices de estas organizaciones criminales, liberando. Entonces, ¿por qué? Por corrupción. No solamente por extorsión, por miedo, pero muchas veces es por dinero. Entonces, también hay que hacer una purga para poder combatir la corrupción. La corrupción trae también inseguridad. La corrupción también trae este tipo de situaciones que la ciudadanía padece, ¿no? Del día a día. No se acuerde, hay un dato que mucha gente no conoce. De todos los casos de corrupción que existen al año, solamente el 10% se denuncia. El 10%, ¿eh? Y ese 10% es absuelto un 90%. O sea, prácticamente nada, en nada se combate la corrupción del sistema judicial. Y entonces tenemos que hacer también grandes reformas, pero para hacer esas reformas tenemos que depurarlos. Pero eso sí, esas reformas la tienen que hacer ellos, los mejores fiscales, los mejores jueces, que ellos lo hagan de manera autónoma, pero depurándose entre ellos, ¿no? Para eso hay que darles todas las herramientas y todas las facilidades a través del Congreso, en este caso desde el Senado, para que ellos puedan hacer una purga
una purga necesaria y urgente para la mejora de nuestro sistema judicial. Sí, mucha razón, ¿no? No solamente nos hablaba de la inseguridad, sino también un poco el tema de la corrupción, que también es un tema que ha dificultado que podamos como ciudadanos acceder a correctos, pues, o buenos servicios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la pandemia nos puso en una situación en la cual nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud no era el más adecuado, no estaba preparado para enfrentar este tipo de situaciones. No, en relación a la salud, ¿cuáles son sus principales propuestas? En el tema de salud no es mi especialidad, pero yo sí sigo siendo, digamos, tengo mi pensamiento claro y después del diagnóstico que nos reveló la pandemia, que era un desastre de todo nuestro sistema de salud y el sistema privado se aprovechó. Acuérdense que mucha gente al final quiso recurrir al sistema privado y por cada cama no te bajaba de 200.000 soles. O sea, imagínense en qué niveles estuvimos, donde eso también se tiene que modificar, porque cuando estemos en una situación tan grave, el sistema privado no puede abusar, no puede aprovecharse como se aprovecharon. Yo sí creo que definitivamente tenemos que hacer reformas muy profundas en el tema de justicia, tenemos que hacer grandes reformas en el tema de salud y principalmente para que mucha gente que sufre diversos males no tenga que venir a Lima a tratarse temas de cirugía mayor o problemas mayores, ¿no? Porque mucha gente lastimosamente no encuentra en sus ciudades o en sus regiones, no encuentra lo que está centralizado en Lima. Y eso tenemos definitivamente que cambiarlo y hacerle la vida más fácil y más y de mejor calidad a todas las personas. Cuando la persona tenga un problema de salud, que tenga toda la seguridad y que tenga toda la disposición y las facilidades en su región y no tenga que venirse a Lima y estar padeciendo para que en los hospitales los atiendan a la ligera, los citen temas de emergencia, los posterguen meses como si la persona fuera a soportar el dolor o pueda soportar la condición. Mucha gente, por ejemplo, a veces la citan a 3, 4 meses para atenderla y ni siquiera llegan a esa fecha, se mueren antes, es muy triste. Y otras personas muy humildes vienen hasta Lima y no tienen dónde estar, dónde pernoctar y están durmiendo en las veredas de los hospitales o en los pasadizos, ¿no? O sea, se ve un cuadro muy dramático y eso no lo podemos aceptar en nuestro país. Tenemos que hacer grandes reformas en el sistema de salud. Bien, nos gustaría seguir preguntándole más sobre las principales propuestas, pero bueno, el tiempo muchas veces es tirano y en esta oportunidad vamos allá a ir a la parte final de esta entrevista para que usted pueda dar un mensaje a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están viendo, para que puedan emitir un voto responsable y, ¿por qué no, invitarlos pues a votar por usted en las próximas elecciones? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, solamente decirle a todas aquellas personas que nos están viendo en sus diversas plataformas de que, en primer lugar, antes de votar, analicen a la persona. No solamente es un tema de ofrecimiento, sino qué hicieron en su vida. Y yo, como lo vuelvo a decir, y ustedes lo pueden ver a través del Internet, que ahora nos facilita a todos, fui la primera persona en denunciar las dos mafias más grandes en nuestro país, la mafia Odebrecht y la mafia pesquera, que nos roba nuestros recursos. Y eso, ¿por qué lo resalto? Porque en política, el que quiere denunciar mafias se expone a que te maten, te expones a que te quieran meter preso, te expones a que cuando tú no tienes nada, te fabriquen. Y yo fui víctima de una fabricación, quisieron meterme preso, sacando un tema familiar, pero lo hicieron para callarme y lo lograron. Me tuvieron callado durante buen tiempo y no pude seguir protestando y no pude seguir luchando para impedir
de que el robo de los peruanos lo saquen del país, como lo han permitido. Odebrecht pudo sacar todos los miles de millones que nos robó, los directivos brasileros se fueron sin pagar un sol, libremente, y qué decir, la flota pirata china nos sigue robando, nadie les dice absolutamente nada, hacen lo que le da la gana, y encima ahora, con la plata robada a los peruanos, ellos se hicieron de un puerto. Ese puerto de Chimbote, el que está en Chancay, ese puerto no lo pagaron los chinos. Ese puerto lo pagó el Perú. Lo pagó cada uno de nosotros. Con nuestros recursos nos pagaron el puerto. Y mientras que nosotros no protestábamos, mientras que teníamos una presidenta que en lugar de decirle al gobierno chino, señores, ustedes nos están perjudicando, nos están robando más de 250 millones de dólares al año en pota, en calamar, y es un recurso que nos pertenece a los peruanos. Ya llevan más de 10 años. Eso representa cerca de 3.000 millones de dólares en robo. Señores, paren, porque ustedes en Chancay han invertido ¿cuánto? 1.000 millones. O sea que con nuestra propia plata se hicieron de Chancay. Y encima prácticamente este gobierno ha permitido darle soberanía, porque no vamos a poder fiscalizar ese puerto, no vamos a poder tener intervención del Estado. Imagínense, todavía esperemos que existan los recursos legales y se siga luchando, pero es increíble y vergonzoso. Con nuestra propia plata se hicieron del puerto, con nuestra propia plata tienen prácticamente soberanía y nosotros, en lugar de ir a reclamar, la presidenta se pone a hablar de arroz chaufa y sopa guanta. Ese es lamentablemente los presidentes que hemos tenido y que debemos reflexionar y pensar antes de emitir un voto. Muy bien, muchas gracias entonces, candidato, por habernos acompañado en esta noche. Agradecer al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno nuevamente por estos espacios y a todos aquellos que nos están viendo que nos sigan porque tenemos pues mucha más información, muchos más candidatos que nos gustaría entrevistar. Soy el número 7 de APP al Senado Nacional. Número 7, senador nacional, Roberto Vieira. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias y también a nuestro presidente Juan Javier Ferradas, agradecerle por el espacio. Saludos a todos también y al señor Ferradas. Muy Muchas amable. gracias, Gracias. candidato. Gracias, Alejandra. Y nos esperamos en nuestra próxima entrevista. Muchas gracias. Un Bienvenido. placer. Bueno, gracias.